Ahora tendremos una lectura bíblica antes del sermón por nuestro hermano Juan Reyes Jr. Adelante, hermano. Abramos nuestras Biblias a Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante. Let's open up our Bibles to Philippians chapter 3, verse 7 and forward. Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Philippians chapter 3, verse 7. But what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ and be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Not that I have already attained or am already perfect, but I press on that I may lay hold that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Amen. We're so happy and content that you have taken this opportunity to be with us through these means. We want to let you know as well that we are here to help you in any spiritual need that you might have. So if you have any questions or anything that you would like to share with us, there are several things that will appear there in your screen and how you can get in contact with us. If you would like to visit us, we're located at 4002 East Richardson Road in the city of Edinburgh, Texas. You're welcome to come and be with us. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook, estamos contentos porque nuevamente no están con nosotros en esta segunda hora en donde vamos a estudiar la palabra de Dios. Queremos decirle que si acaso usted tiene alguna necesidad espiritual, ahí en su pantalla se encuentran varias maneras en cómo se puede poner en contacto con nosotros y lo puede hacer y alguien estará listo para contestarle. También le invitamos para que venga y esté con nosotros aquí personalmente. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas.
Para el resto de nosotros, hermanos, bienvenidos a todos ustedes y qué gracias que ya tenemos entre nosotros a algunos de que se encontraban en casa recuperando. Gracias porque el Señor nos ha contestado nuestras oraciones. Yo sé bien que aún todavía se encuentran otros en casa recuperando. Vamos a seguir orando por ellos. For the rest of us that are here this morning, we're so happy to see those that were not here past 2 weeks. We're so happy to see you here with us today, this morning. And we are glad that God has answered our prayers. And we ask that we will continue praying for those that are still home trying to recuperate from their illnesses. En los domingos por la mañana, hermanos, estamos estudiando nosotros un tema que hemos empezado, ya va a ser la penúltima vez que vamos a estar mirando el subtema concerniente al tema principal que ya hemos escogido durante este mes de enero. Como usted bien recuerda, nosotros fuimos al libro de Filipenses capítulo 3, en donde el apóstol Pablo allí nos está explicando su manera de ser. Es decir, que él se está extendiendo a lo que está por delante de él. Y miramos nosotros en cómo el apóstol Pablo nos viene a presentar varias cosas concernientes a este texto. Pero de este texto nosotros hemos escogido el subtexto, que es extendiendo por lo que está por delante. Y en base a las palabras del apóstol Pablo, nosotros hemos visto varios puntos bajo este tema, el cual primeramente estuvimos estudiando sobre la anticipación de Dios. Segundo, estuvimos estudiando sobre las metas propias que nosotros debemos de establecer para el año 2022. Y estuvimos viendo también concerniente a las estrategias o la estrategia que usted y yo necesitamos para poder cumplir las metas que ya hemos establecido personalmente. Todo esto está envuelto en el mismo contexto de Filipenses capítulo 3. Los versículos que se acaban de leer, del versículo 7 al 14. Y por lo tanto, miramos nosotros que aún todavía encontramos ahí un último punto que quiero estudiar con ustedes hoy en esta mañana, y es concerniente a los sacrificios. Porque cuando leemos Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 14, nos damos cuenta que el apóstol Pablo está mencionando algunos sacrificios que él tuvo que hacer para poder llegar a la excelencia, a la meta que él tenía delante de él, a la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a ver un poco concerniente a estos sacrificios de los cuales el apóstol Pablo nos está comunicando aquí. For those of you that are here this morning, we want to welcome you once again, and we want to make mention that we are continuing with the study that we have been doing so during the month of January. Every month we select a sub-theme with the principal theme that had been chosen for the year. And for the month of January, we have been looking at the sub-theme that the Apostle Paul relates to us in Philippians chapter 3, well, the whole chapter. But this morning, verses 7 through 14 were read. Whenever you read Philippians chapter 3, you're going to notice that when Paul says, I extend to that which is before me, you're going to notice that Paul is making reference to the anticipation of God. What did God anticipate for him? We have already studied that. And then you will notice that the Apostle Paul is making reference to the goals or the vision that he had and that he wanted to implement in his own personal life. And third, you're going to read concerning the strategies that the Apostle Paul uses, that the Apostle Paul had in order to be able to reach those points or those goals that he had for himself. But this morning, there's something else within the context that I would like to study with you, and those are the sacrifices that Paul made in order to be able to reach his goals and to implement his strategy that he had.
And we're going to look at this morning. Cuando miramos los versículos, hermanos, Filipenses capítulo 3 y versículos del 7 al 14, quiero que por favor consideremos el ambiente en el cual el apóstol Pablo se encontraba. El apóstol Pablo se encontraba encarcelado. En Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31, nos da a entender que el apóstol Pablo estaba encarcelado en la ciudad de Roma. Estuvo ahí por cerca de 2 años. Y miramos nosotros que a pesar de por lo cual el apóstol Pablo estaba pasando, él asimismo se vino a sentar metas y se vino a establecer estrategia, ¿verdad? Para que así pudiera alcanzar aquellas metas. Pero considere también los sacrificios que el apóstol Pablo nos comunica que él hizo para llegar al punto de recibir la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente dice que lo olvidó todo lo pasado. Eso quiere decir que el apóstol Pablo ya no le puso consideración, ya no vino a poner en mente lo que él era. Se despojó a sí mismo, sino que él ahora ya tenía su enfoque en algo mucho más diferente. No solamente en Cristo Jesús, sino también en los intereses de las otras personas. Porque como usted bien sabe, el libro de Hechos capítulo 8, capítulo 22 y capítulo 26 son las narraciones de la historia del apóstol Pablo en cómo él anteriormente del cristianismo vino a actuar en contra de la iglesia de Cristo. Y miramos nosotros en qué tipo de hombre era, qué privilegios tenía. Y por lo tanto miramos nosotros que el apóstol Pablo dice, yo ya me despojé de esa persona. Es el sacrificio número 1 que miramos en Filipenses capítulo 3. Segundo, miramos nosotros entonces que el apóstol Pablo dice que todo lo tuvo por basura. Es decir, ya no había ninguna consideración de parte de él concerniente a las cosas que en un tiempo tuvieron valor para él, sino que él ya lo vino a tener por basura. Lo que en un tiempo tuvo valor, como la autoridad, el privilegio que él gozaba entre el judaísmo, todo eso lo tuvo por basura. No le importó ya nada. Y luego dice la tercera parte, dice que vino a olvidar todo. ¿Olvidar qué? Vino a olvidar la ley. Vino a olvidar lo que aprendió bajo los pies de Gamaliel. Vino a olvidar las tradiciones de los padres. Vino a olvidar todo. Esos son los sacrificios del apóstol Pablo, que nos está comunicando en este texto concerniente a sí mismo. Y por eso es que se leyó esta porción de escritura en esta mañana, para que usted y yo podamos meditar sobre esta porción de escritura y nos pueda ayudar a analizar nuestra propia vida. Que yo venga a meditar en mi propia situación. Porque para este tiempo, hermanos y hermanas, usted y yo ya deberíamos de tener nuestras metas que queremos alcanzar en el año 2022 fijamente en nuestra mente. ¿Qué es lo que quiere usted hacer como cristiano, como cristiana en el año 2022? No lo deje a la desidia. No lo deje a la desidia porque no se va a cumplir. No le va a poner el esfuerzo. ¿Qué es lo que usted ha propuesto como metas en su propia vida? Cuando hablamos de las metas, yo le dije en ese tiempo que yo no podía forzar a usted en establecer metas en su vida o decirles qué metas estableciera porque yo no lo conozco. Usted se conoce a sí misma. Usted sabe bien qué es lo que necesita. Y espero que haya trabajado arduamente en la meditación concerniente a su situación para que así pueda establecer metas en su propia vida. Si no lo ha hecho, yo le digo, hermano o hermana, con todo respeto y cariño, que usted es un perezoso. Y que no le importa realmente de su vida cristiana. Porque realmente no se ha forjado metas en su vida que le ayuden para ser una mejor persona, un mejor cristiano, una mejor cristiana.
Segundo, ya para este tiempo usted debe de tener sus estrategias en cómo va a lograr esas metas las cuales se ha establecido en su vida. El plan de acción que usted va a implementar en poder cumplir esas metas. Ya lo debe de tener. Ya lo debe tener escrito para que no se lo olvide. Si tiene buena memoria, ya lo debe de tener en su memoria para que así lo pueda trabajar cada día para lograr y llegar a ese punto. Ese es trabajo suyo, es trabajo mío. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en el año 2022? No puedo permanecer como entré en este año. Tengo que avanzar, tengo que progresar, tengo que crecer espiritualmente. Dios espera que nosotros vengamos a crecer. Somos miembros vivos y somos miembros que necesitamos que crecer. No podemos quedarnos como un enano sin crecimiento. Tenemos que crecer. Pero ahora le encargo algo mucho más difícil. ¿Qué sacrificios está usted listo para hacer en su vida para lograr esas metas? ¿Qué sacrificios? Ya estoy hablándole personalmente. Ya no estamos hablando del apóstol Pablo. Estamos hablando de sí mismo. ¿Qué sacrificios? ¿Qué es lo que le han pedido a usted en su crecimiento espiritual? ¿Qué es lo que le han pedido a usted en su desarrollo en el cristianismo? ¿Qué es lo que le han pedido? ¿Qué es lo que le ha impedido a usted lograr? ¿Qué es lo que habrá de impedirle a usted lograr las metas de 2022? Usted es el único que sabe. Usted es el único que entiende estas cosas en su vida. Es el único. Y usted tiene que entender que tiene que llevar a cabo estos sacrificios. Déjeme ayudarle para que así mejor podamos entender los sacrificios que tenemos que hacer. Y he escogido 3 de los cuales me metí al internet y anduve investigando cuáles son las 3 cosas que impiden al ser humano en su avance en su vida. ¿Y saben las 3 cosas que salieron? El egoísmo, el trabajo y la tecnología. El egoísmo, el trabajo y la tecnología. Esto es lo que impide al ser humano. Y esto es también lo que impide al cristiano en lograr sus metas para el año 2022. Considere pues lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 12, versículo 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí está la fórmula que se necesita la persona egoísta. La persona egoísta necesita que entender que tiene que morir. Tiene que morir a sí mismo. Y estas son palabras de Jesucristo, que está diciendo que para que la semilla pueda crecer, para que la semilla pueda llevar mucho fruto, tiene que morir. Nosotros vivimos en una área en donde hay huertos de naranjas. La naranja se lleva solamente una semilla y se planta en la tierra. Y cuando se planta en la tierra esta semilla de naranja, la comienza a cuidar, que el sol le dé, que tenga suficiente agua, ya comienza la matita a crecer, ya la semilla ya vino a morir. Y ahora están haciendo una nueva mata. Y viene a crecer el árbol hasta que crece un árbol grande. Un árbol que da por lo menos, que diría yo, unas 100 naranjas, posible más naranjas. Y vamos a multiplicar que cada naranja tenga solamente 4 semillas. 100 naranjas por 4 son 400 semillas que esa semilla dio.
Póngase a considerar eso. Esta semilla que ha muerto en la tierra, que murió y que le nació nuevo fruto, que se despojó de su egoísmo y vino a dar un fruto nuevo, ahora ya dio 400 semillas, y esto es calculando que cada naranja tenga 4 semillas. Ya dio 400 semillas para producir 400 más árboles. Habla del egoísmo. Entonces, para que pueda haber una multiplicación o para que pueda ayudarnos en las metas que nosotros tenemos, necesitamos que morir nosotros mismos. Es decir, nosotros ya no debemos de preocuparnos por uno mismo porque Dios ya está encargado de nosotros. Dios es el que se va a encargar de mi propia vida. Miren, déjenme ponerlo de esta manera y hablando del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo fue convertido en Hechos capítulo 9 y fue bautizado, y él entonces se entregó a Cristo. Cuando Ananías le predica el evangelio y cuando Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 22 y versículo 16. Pablo se levantó, o Saulo en ese tiempo se levantó y fue bautizado. Y después de que fue bautizado, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Considere pues lo que dice el apóstol Pablo. Yo sé bien que me falta el inglés, ¿verdad? Para allá voy, pero quiero acabar con un concepto. El apóstol Pablo me está diciendo a mí que él ya se despojó de su egoísmo. Cuando usted lee la vida de Saulo anteriormente a llegar al cristianismo, considere bien el egoísta que era este hombre. Lo dice en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Lo declara en Hechos capítulo 22 y versículo del 1 adelante. Y Hechos capítulo 26 cuando narra su historia. Él se despojó de su egoísmo, de sí mismo. Y al morir dice, ya no vivo yo, sino que ahora vive en Cristo. Ya se ve el nuevo fruto, la nueva vida. Y a consecuencia del nuevo fruto, la nueva vida, el apóstol Pablo ahora entonces es la persona que Jesucristo usa para que así varias personas, muchas personas, vengan a Cristo Jesús. Fue un hombre que estableció multitudes de congregaciones en aquel entonces. Y este es el punto, el concepto que quiero transmitir. Que para que pueda haber fruto en el cumplimiento de nuestras estrategias y el cumplimiento de nuestras metas o visión, tiene que haber muerte de sí mismo. Tenemos que morir. Algunos no estamos listos ni dispuestos para morir a sí mismo, sino que todavía queremos mantener nuestra vida, mantener nuestra manera de ser, aunque seamos cristianos. Y ya nosotros no somos dueños de sí mismos. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que somos hechuras suyas. ¿De quién? De Dios. Somos propiedad de Dios. Somos siervos de Dios. Hemos sido comprados con precio. 1 Corintios 6, 20. Y por lo tanto a Cristo debemos de servirle. Y si no estamos dispuestos en hacer esto, entonces las cosas no van a trabajar. Mis metas no se van a realizar. Mis estrategias no van a tener significado. Porque yo no estoy listo para entregarme totalmente a ellas. Quiero resultados, pero no quiero yo entregarme a sí mismo. Quiero bendiciones de Dios, pero quiero pagar con cosas que realmente no tienen ningún beneficio. Y Pablo nos enseña que el primer sacrificio es de dejar nuestro egoísmo, de dejarnos nosotros mismos, dejar que Cristo viva en nosotros y que se venga a cumplir todo lo que tiene que cumplirse. Whenever we talk about sacrifices,
we look at Philippians chapter 3 and we notice that the Apostle Paul is making reference to the sacrifices that he demonstrated in his life. And we notice that in verse 7 through 14, there are several sacrifices that Paul mentions there. But what are the sacrifices that we're willing to do? What are the sacrifices that we are willing to put forth in our life? Because by this time, you should already have set your goals for 2022. You have already had to establish your strategies to fulfill those goals for the year 2022. And let me tell you right off, with all due respect, that if you haven't done this, then you are a lazy person. You are a lazy Christian. You are someone that doesn't care about Christianity. You're someone that doesn't care about God. You're playing church. This is the real thing. We're here for a purpose, and that is to change our lives and to be able not only to better our lives, but to better the lives of those that are around us. And in doing so, we have to set goals and we have to set strategies in order to implement those goals and to develop those strategies within our life. And what we notice that the Apostle Paul is making reference to is that he let go of his self. He is making reference to the fact that whenever we do not die, whenever we do not let go of ourselves, that's a hindrance in the fulfillment of the visions or goals and the implementing of strategies in our life. Consider the words what Jesus Christ says in John chapter 12 and verse 24. There he says that the seed has to die in order for the new fruit to come. And when I read this illustration, and since we're living in an area where there is a lot of orange trees, there grows and grows of orange trees. And think about it. You take a seed from an orange and you plant it on the ground. And whenever it dies, it gives the fruit, the new plant, the new life. That grows to become a tree. And let's say that tree produced 100 oranges. And let's say that the oranges, each one of them had 4 seeds. That's 400 seeds. One seed produced 400 seeds, that there is the possibility of 400 orange trees. And it multiplies. Well, see, this is the concept that Jesus is bringing to our attention. That we as a Christian, we as a person that follows Jesus Christ, we have to die to ourselves in order to be able to fulfill our goals. In order for our strategies to work in life, we have to die. We cannot remain the same person. And it reminds me of Paul. Because Paul, if you read the life of Paul, you're going to notice that he was a self-centered man. He was a very proudful person. When you read the book of Acts, especially chapter 8, chapter 22, and chapter 26, where he talks about the life of Paul before he became a Christian, consider the way that he was. He was obnoxious. He would throw around his weight as someone that having authority, someone that was over the Christians. And look at the way that he mistreated them. Like if the Christians owe him something. But the same man, whenever he was converted to Christianity, notice what he says in Galatians chapter 2 and verse 20. He makes reference to the fact that he has died. It is no longer him that liveth, but it is Christ that liveth in him. That's what Jesus Christ is making reference to John chapter 12 and verse 24. And when Paul did that, look at how many persons became Christians because of his efforts. Look at how many congregations were established because of his efforts. He first had to die. And he did. He was no longer the self-centered person. He now was a person that
fell for the other person. 1 Corinthians chapter 10 and verse 33. Philippians chapter 2 and verse 1 through 4. He did not look for the interest, for his own interest, but he looked for the interest of others. So this is what you should understand. That in order for me to fulfill my goals, in order for me to be able to implement my strategies, I have to let go of myself. I have to totally die and turn my life to Christ and let Christ take over in my life. Because we belong to God. Ephesians chapter 2 and verse 10. We have been bought by a price. 1 Corinthians chapter 6 and verse 20. And God is going to help us to reach our goal. Because nothing is impossible for God. Luke chapter 1 and verse 37. What's impossible for man is possible for God. And God will help us to fulfill that. Second, the list that I read says that work is also a hindrance. Segundo, hermano, la lista que yo leí, ¿verdad? En el internet, me dijo que el trabajo también es algo que impide el desarrollo o el cumplimiento de nuestras visiones o metas. Ahora, sabemos bien que tenemos que trabajar. Esto viene de parte de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 19, nos dice a nosotros los varones, porque a nosotros los varones nos dio la responsabilidad, no a la mujer. A nosotros los varones nos dio la responsabilidad de que con el sudor de nuestra frente teníamos que trabajar para ganar el pan de cada día. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Dice que nosotros debemos de trabajar para mantener nuestras familias. Porque si no trabajamos y no mantenemos nuestras familias, somos peor que un incrédulo. Y la misma Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Eso es claro. Según de los Corintios, capítulo 12, versículo 14, dice que los hijos no están para sostener a los padres, sino que los padres están para sostener a los hijos. La pregunta es ¿cómo? Trabajando, ayudándoles para que crezcan, para que desarrollen su vida, ¿verdad? Para que lleguen al punto de que ellos mismos puedan seguir con su propia carrera. Entonces está claro que debemos de trabajar. Pero lo que pasa es que hemos abusado este derecho que nosotros tenemos. Lo hemos abusado. Porque ahora, porque somos unas personas codiciosas, ya le decimos a la Hani, pues ¿no crees tú que es mejor que tú también trabajes? Cuando la Hani solamente tenía que ser madre y cuidar a sus hijos. Eso es lo que Dios dice. Pero ahora, ¿no sentías tú que quieres trabajar? ¿Y que trabaja para qué? Para tener una mejor casa, para tener varios carros, etc. Abusamos de ese privilegio. Y aún también, ¿verdad? Ya solamente se nos da que debemos de trabajar, pero debemos estar ¿qué? Contentos. Debemos ser piadosos y contentos con lo que Dios nos da. Y Dios nos da cierta cantidad de horas de trabajar, pero uno le quiere dar hasta la medianoche. Más dinero. Solo que uno mismo viene a abusar este privilegio de Dios. Y cuando lo viene a abusar, entonces ya el trabajo se convierte en dueño, en amo nuestro. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 6 y versículo 24, me parece. Mateo capítulo 6 y versículo 24 dice la siguiente manera. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice la palabra de Dios. Estoy en Marcos. Déjame ir a Mateo. Mateo capítulo 6 y versículo 24 dice la palabra de Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Porque tristemente digo, hermanos, que
el ser humano al que ha amado más es a las riquezas y al que ha amado menos es a Dios. Porque cuando se atraviesa el trabajo y el trabajo se pone sobre encima de nosotros, que tenemos que hacer una decisión moral, usualmente vamos con la decisión, bueno, tengo que ir a trabajar porque si no me corren. No nos ponemos con el supervisor, no voy a ir a trabajar porque soy cristiano. Y si el supervisor nos dice, bueno, si no vienes a trabajar, entonces ya no tienes trabajo, ¿qué vas a hacer? No nos atrevemos a llegar hasta ese punto, ¿verdad? En donde Dios nos está probando nuestro corazón para ver si acaso realmente lo que yo digo con mis labios es, yo soy cristiano y sirvo a Dios y nada me va a parar que sirva a Dios. Y pum, viene el supervisor. Si no trabajas, estás despedido del trabajo. Una decisión crítica. Y en vez de decir como Josué, yo en mi casa serviremos a Dios, preferimos mejor trabajar y no pasar por eso. Todos tenemos derecho. Todos podemos hacer otras cosas que para llegar y superar a este supervisor. Bueno, ya me estoy entrando en otro punto, ¿verdad? Pero la cosa es esto, de que no podemos amar a dos señores. Porque vamos a amar a uno y aborrecer al otro. Y cuando el trabajo ya entonces viene a ser algo que viene a estorbar en alcanzar mis metas, en implementar mis estrategias, no se va a llevar a cabo el logro que quiero yo en el año 2022. No se va a lograr. ¿Recuerdan lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 16 y versículo 26? Mateo capítulo 16 y versículo 26 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo capítulo 16 y versículo 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es cuestión de su alma. Es cuestión de su alma. Y por lo tanto miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es un estorbo. Para el apóstol Pablo no fue. Porque él dice que todo lo tuvo, ¿por qué? Por basura. Pablo dejó su trabajo. Él era un hombre que estaba bajo el sumo sacerdote. Y que iba al sumo sacerdote, el sumo sacerdote le daba cartas, le daba autoridad para perseguir a los cristianos. Uno tiene que inferir el estilo de vida que el apóstol Pablo vivía en ese entonces. Una vida confortable. Nada le faltaba. Todo lo tenía. Pero él tuvo dispuesto en dejar todo esto. Tuvo dispuesto en dejar su trabajo. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Una persona que esté ganando por lo menos que $2,000 o $1,000 a la semana, ¿estará dispuesto a dejar eso por lo que el Señor le pide? Es difícil. Es difícil. Porque ya estamos confiando en Dios. Ya estamos confiando en nuestra fe en Dios. Y dejar de que Dios sea quien nos dé. Estamos totalmente dependiendo en alguien que no podemos ver. En alguien que sí tenemos un concepto de Él, pero no podemos ver. En alguien que en ocasiones, por causa de que nos pasan cosas en nuestra vida, no podemos comprender por qué, si yo tengo mi fe en Dios, ¿por qué murió mi madre? ¿Por qué murió mi padre? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Son cosas que vienen a producir duda en nuestra vida. Y por lo tanto no podemos balancear bien estos conceptos. Porque no podemos visualizar espiritualmente las cosas. Solo que lo quedamos con lo tangible,
con lo que realmente tenemos una vista en ello, y el trabajo es uno de ellos. Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor nos dice que debemos de vivir contentos con lo que Él nos da. Second, we notice that the second thing that will hinder us from not fulfilling our goals, our vision, implementing our strategies, is work. And whenever we read the life of Paul, you have to read in between the lines. You have to infer. Whenever you read that Paul was a man that worked under the direction of the high priest, you have to understand his type of living, his means of living. This was a man that he lacked nothing. He had everything. As far as homes and everything, he lacked nothing. He lived a comfortable life. He was the medicine for Christianity. People feared him. He had authority. He was a well-educated man under the feet of Gamaliel. He had it all. But this man says that he let all of that go. And we're talking about his work, his living. Now, are we willing to do that in order to fulfill our goals? I know that whenever we talk about work, work is responsibility that we have. You go to Genesis chapter 3 and verse 19. He relates to the man that he is going to earn the bread by the sweat of his face. You go to 1 Timothy chapter 5 and verse 8, that if he does not work and provide for his family, he's worse than an infidel. You go to 2 Corinthians chapter 12 and verse 14, that he is the sole provider for his children, not his children for him. All of these verses relates to us, my responsibility, not to the woman. Never in the Bible is said that the woman has to work outside of the house. It's always the man. Man has the responsibility. But you see, we have abused that privilege. And we have extended that privilege because of our covetousness. We now have our wives working because we want a better life of living. We want more, whatever, that goes. So it is our own doing. And when we get to that point, we think that we are in control of our own life, but it is the work that's in control of us. It becomes a master, and we become its slave. And Matthew chapter 6 and verse 24 says that we cannot worship two lords. And there it's talking about money, it's talking about work. You cannot worship God and you cannot worship work or money. Because finally, this will have more power. And that's what Luke chapter 8 and verse 14 and following says. The riches of life. It has more power, more controlling power over people. Not the Lord, because the Lord, we cannot see. He is not a reality. It's something that we follow by faith. Hebrews chapter 11 verse 1. And therefore, because we cannot see, we cannot touch. And this we can see and we can touch. This has more of a convincing persuasion, influence in my life. So it becomes an issue in my life. And therefore, it becomes a hindrance in not fulfilling my goals. Now, I'm talking about the spiritual goals that we have in life. It becomes an issue. So that's the second thing that hinders our progress in fulfilling our goals. And last, y lo último, hermano, la tecnología. La tecnología, cuando hablo de la tecnología, del teléfono. Estoy mirando hacia allá, ¿verdad? Y no miro, ¿verdad? Algunos en vez están ahí con su teléfono, no están poniendo atención. Ahí están con el teléfono, no sé si están texteando, están en Facebook o qué. Bueno, si me están viendo ahorita por medio de Facebook, está bueno, ¿verdad?
Pero si no están, entonces no. Pero el teléfono, el iPad, el televisor, todo esto es la tecnología. La tecnología ya ha tomado lugar en nuestras vidas, hermanos, que no podemos vivir sin ella. Y por lo tanto, miramos nosotros que es un problema para nuestra vida cristiana. ¿Qué tanto de los que están ahorita en casa, que no tienen nada, no están malos, no está nada, pero se quedaron en casa por causa de la tecnología? Tienen su televisor, me está escuchando, me está viendo, pero absolutamente nada tiene. Pudo haber venido aquí a los servicios, pudo haber venido para cumplir Hebreos capítulo 10, versículo 25, y pudo estar aquí con la hermandad para tener comunión uno con el otro, pero no vino. Y eso prueba mi punto de lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a la tecnología. Bueno, usted dice, bueno hermano, ¿dónde está el texto? Bueno, qué bueno que hizo esa pregunta. En Colosenses capítulo 3 y versículo 5 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Colosenses capítulo 3 y versículo 5 dice la palabra de Dios lo siguiente. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Mi pregunta es, si estas cosas se convierten o se convirtieron en idolatría, y Pablo aquí no da una lista larga, sino que una lista corta, posiblemente las cosas que están afectando a los hermanos en Colosas. Pero note lo que dice al principio. Dice, hacer morir pues, dice, lo terrenal en vosotros. ¿Y qué podemos constituir en terrenal? La tecnología es terrenal. ¿Que no es así? Y si es terrenal, también se convierte en una idolatría. Porque la palabra idolatría simplemente quiere decir algo que se adora más que a Dios. Algo que se le pone atención más que a Dios. Y cuando usted está jugando con su telefoncito ahí, ¿verdad? Le está poniendo más atención al teléfono que al mensaje de Dios, que a la adoración de Dios. Solo que la tecnología ya ha tomado parte en nuestra vida y consume la mayor parte del tiempo nuestro. De tal manera que impide que las metas y las estrategias que hemos implementado no se lleven a cabo. Trabaja un día largo, 8 horas, viene, ¿verdad? Y se sienta ahí en su sofacito y lo primero que quiere ver, la tele. Es una tecnología. En vez de decir a la familia, vamos a sentarnos en la mesa y antes de que cenemos, vamos a tener un devocional de 15 minutos. Vamos a estudiar la Biblia. Hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Esa enseñanza que subiste en la escuela, ¿es algo contrario a lo que la Biblia enseña? Pues sí, papá. ¿Y cómo crees tú que esto se debe llevar a cabo? No le hacemos preguntas. Ya no existen esas conversaciones. Solo que la tele, todo esto, la tecnología, viene a estorbar. Solo que uno tiene que entender, hermano, que tenemos que tener cuidado y poner atención a todas estas cosas. Finally, we notice that technology is something that hinders our goals and our vision, the implementation of our strategies. When I talk about technology, I'm making reference to the iPad, I'm making reference to the phone, I'm making reference to television, all sorts of those things. Because it hinders us in fulfilling our goals that we have set in the year 2023. The phone has taken too much of our time. The television has taken too much of our time. And we don't spend enough time as it is as a family unit, much rather fulfilling our goals 2022
implementing our strategy in order to get things done. And you might say, well, what's the verse for that? Colossians chapter 3 and verse 5. It says, put to death all things that are of this world. The things of this world becomes idolatry whenever we spend too much time in them. And Paul gives a list of certain things there, things that were useful to the brothers there in Philippi. But to us, technology is useful, and therefore, idolatry, all it means is to put emphasis in something taken away from God. That's idolatry. And when my emphasis is in technology rather than on God, then this becomes an idol to me. And that becomes idolatry. And therefore, it is something that has to be put away. It has to be put away in our life in order that we may be able to continue on doing those things that God wants us to do. I know that was short, but time is running out. Así que, hermanos, déjenme dar un resumen de todo. El apóstol Pablo dice que tiene que existir sacrificios en nuestra vida para poder alcanzar nuestras metas y para poder implementar nuestras estrategias. Y los sacrificios que tenemos que hacer es de despojarnos del egoísmo. El sacrificio que debemos de hacer es de despojarnos del el trabajo exceso. No que dejen de trabajar, el trabajo exceso que impide que nuestras metas sean cumplidas. Y tenemos que dejar la tecnología que nos ha llevado a la idolatría. Tenemos que dejar todas esas cosas para poder cumplir lo que realmente necesitamos que hacer. El tiempo es corto, hermanos. El tiempo es corto. ¿Y qué es lo que le vamos a llevar a Dios? Espero que cuando llegue el mes de diciembre 2022, y si Dios nos concede vida y salud, que yo pueda decir, yo soy ahora una persona diferente. Yo he cumplido mis metas. Y sería bueno que llegáramos al punto que cumplí mis metas. Es una satisfacción tremenda. Pude lograr este punto en mi vida. En esta mañana, si hay alguien que necesita las oraciones de la congregación, o si acaso existe una persona entre nosotros que aún todavía no ha entregado su vida a Cristo Jesús. La palabra del Señor es simple. Nos dice que tiene que oír el Evangelio. Y si ha venido aquí, ha oído el Evangelio. Pero no solamente tiene que oír el Evangelio, también tiene que creer. Y la palabra creer implica una obediencia total, completa, en lo que el Evangelio es. Y cuando la persona cree, ya entonces se viene a arrepentir, viene a confesar a Cristo Jesús y viene a ser bautizado para el perdón de sus pecados, para que así entre a una vida nueva. Si usted está dispuesto o dispuesta a hacer esto en esta mañana, le invitamos. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Dios es amor. Himno número 120. Si estamos listos, cantemos. En pecado sin temor, el Salvador me vio, aunque digno pecador, su mano me tendió. Y en Calvario al morir, mi vida rescató. En la cruz salud por mí él consumó. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor. Su tierna voz, ven
surgió mi Redentor Jesús, y la muerte ya venció, dándome plena luz. Te convida a gozar de esta bendición, que poseo yo también la salvación. Ven al Señor, oh pecador, es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven, pecador, a los cielos ascendió Cristo mi Salvador. A la diestra de Jehová está el mediador, intercede en tu favor. Ven pronto, pecador, no desprecies esta voz, es del Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierna voz.